Eh, Voy a pedirles el favor que me acompañen allí en una oración. Yo quiero que esta palabra, eh, siento del Espíritu que la está necesitando mucha gente, como yo la he necesitado y la he visto práctica en mi vida. Así que quiero que ustedes también la reciban y los que la necesiten la asimilen y la hagan vida en cada uno. Padre, ponemos delante tuyo, Señor, este momento, este tiempo que tú nos has regalado este domingo. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta aquí, hasta hoy, hasta esta hora. Tu misericordia, tu amor y tu gracia nos guardan, nos cobijan, nos protegen y nos conducen al momento que tú tienes señalado. Hoy, Señor, ponemos en tus manos a través de tu Espíritu Santo esta palabra, este mensaje que tú has querido traer hoy a tu congregación. Y te pido, Padre, que tú abras, dispongas y amplíes, Señor, la capacidad, la disposición de mis hermanos para recibir este mensaje que viene del Espíritu, que tú has puesto en mi corazón para compartir y que creo que viene de ti para los tiempos que vivimos. Gracias, Señor, de antemano por lo que podamos aprender. Gracias por lo que podamos recibir. Y gracias, Señor, por las cosas nuevas que nos traes a través de tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer ¿trajeron la Biblia? Sí, claro, ¿no? Vamos a leer empezar leyendo la palabra para que nos metamos en el tema. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, en la segunda carta a Timoteo, Timoteo era su escudero, su discípulo, era un hombre muy fiel con Pablo, y en las dos cartas que él escribe, Pablo le da una serie como de instrucciones, de consejos, porque uno adivina que Timoteo era un hombre o como cualquiera de nosotros, una persona como cualquiera de nosotros, que vivía una lucha constante por entender las cosas de Dios. Entonces, cuando uno está en aprendizaje, hay cosas que lo confunden, hay cosas que lo desconciertan y trata uno de entender las cosas de Dios, pero Dios tiene una forma de hacerlas y una forma de decirlas que no es fácil captarlas. Entonces, él le da una serie de recomendaciones y le habla de muchos temas, pero en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 al 7, le dice lo siguiente: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. En otras versiones dice, por eso te recomiendo que recuerdes los dones de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Y dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y en otras versiones dice timidez, pero para mí la palabra exacta que usa Pablo es cobardía, es lo que vamos a ver, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, la primera enseñanza que uno recibe aquí es que hay sobre nosotros en algún momento un espíritu de cobardía. Esta palabra, a los que les gusta anotar, se llama el Dios de los cobardes, porque vamos a ver, espero que tengamos la paciencia de entenderlo, de escucharlo, cómo se mueve en nosotros ese espíritu y cómo a pesar de que creamos estar muy fieles, muy empoderados, como se usa ahora la palabra, muy llenos del espíritu, en realidad la vida nos trata de tal forma que nos acobarda. Y aunque tengamos en nuestra mente las cosas de Dios como un conocimiento, las circunstancias nos hacen olvidar ese conocimiento, nos hacen olvidar las cosas que Dios nos ha dado antes
y nos llenan de temor, de miedo y de cobardía. Por eso lo primero que tiene que entender la iglesia es que la cobardía es un espíritu. La cobardía no es el miedo, ya lo voy a explicar, no es el temor, sino un espíritu que viene sobre la persona, se apodera de la mente y del corazón, de las emociones de la persona y la llevan a todo el síndrome que siente un cobarde o una cobarde frente a las condiciones y las circunstancias de la vida. Y mire que es tan complicado el tema de la cobardía, que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego. Y mira que está en la lista de primero que la cobardía. Entonces, aparte de que la cobardía es un espíritu, es también un pecado que nos puede llevar al infierno. No lo quiero matizar, no lo quiero, como dice, endulzar, porque la palabra lo dice muy claramente. Los cobardes van al infierno. Y esto golpea fuertemente porque cuando uno vive circunstancias, experiencias muchas veces difíciles, complicadas, uno cree que la actitud que uno tiene es perdonable, ¿no? Porque dice, bueno, al miedo todos tenemos derecho. ¿Sí? Creo que hay una frase que dice, todo mundo tiene derecho a tener miedo. Pero la verdad es que ese miedo, ese temor, si se vuelve constante, si se vuelve incontrolable, si lo permitimos de una manera permanente en nuestra vida, nos lleva a abrir nuestro corazón y nuestra mente al espíritu de cobardía que entra, porque cuando la palabra habla de espíritu de cobardía, y si Dios lo dice, no lo he puesto en ustedes, significa que llega de afuera. Significa que está rondándonos y significa que contamina desde el exterior el interior nuestro con esa sensación. La Biblia usa una palabra en griego que está en los versículos que le digo que se llama deilia y es exactamente traduce cobardía. Los griegos decían, los deilos, los cobardes, son los que rehuyen el combate. Y lo tenaz es que en el Apocalipsis 21 que lo estaba leyendo, se combinan las dos primeras partes donde dice los cobardes y los incrédulos irán al lago de fuego. Porque la incredulidad es una especie de cobardía. O la cobardía es una especie de incredulidad. Los que no pueden creer, los que no pueden actuar conforme a lo que creen, son cobardes. Y al ser uno cobarde, entonces entra en el pecado de la cobardía. En Mateo 8:26, ustedes lo conocen, este pasaje de la tormenta de los discípulos con el Señor en la barca. Él les dice, hombres de poca fe, ¿recuerdan eso? ¿Por qué temen? ¿Sí? Y la palabra que usa Jesús es exactamente la misma que usa Pablo cuando le dice a Timoteo, ojo con el espíritu de cobardía. Entonces, lo que uno concluye es que Jesús les dice a los discípulos asustados en medio de la tormenta, no sean ¿qué? Cobardes. Acá lo entendemos, no hombres de poca fe. ¿Dónde está su fe? Dice en otra parte de los evangelios, pero en realidad lo que les dice, oiga, no sean tan cobardes. Y yo siento, amados, que este mensaje es para este tiempo porque hay muchas cosas que están sucediendo a nivel personal, a nivel general, a nivel en el mundo, a nivel de la iglesia,
que nos están acobardando, que nos están llenando de cobardía y nos estamos acostumbrando a vivir cobardemente, a vivir con temores, a vivir con inseguridades, con incredulidades y a no creer lo que Dios puede hacer por nosotros. La palabra miedo es diferente a la palabra cobardía. Los miedosos no necesariamente son cobardes. El miedo, que tiene otra palabra en griego que se llama fobia, ¿la han oído? Las fobias, ¿sí? Entonces ahí vienen las famosas fobias que conocemos en psicología, en psiquiatría. Entonces ciertos temores irracionales que se van desarrollando en la persona, pero tiene más que ver con una emoción que es el miedo. Entonces el miedo es en realidad una emoción, ¿sí? Una emoción en nosotros que se va desarrollando en la medida en que vamos creciendo de niños. Mire, los niños muy pequeños carecen de esa emoción. Por eso uno los tiene que cuidar tanto, ¿no es cierto? Ellos no tienen ningún problema en coger una grada y tirarse por una grada porque creen que pueden volar o que pueden saltarla, o meterle la mano a la llama porque no tienen ese sentido del miedo, no lo han aprendido, no tienen la experiencia del dolor y entonces hacen eso. Entonces uno los tiene que cuidar hasta que el niño aprende ¿qué? El miedo, porque el miedo es un mecanismo de protección, ¿no? Entonces, el miedo está en nosotros porque nos ayuda de alguna forma a estar alertas, a huir de ciertos peligros que son inminentes con nuestra vida o a cuidarnos o a ponernos en vigilancia. Entonces, el miedo está, digamos, en nuestra psiquis, en nuestra mente, para cumplir esa labor. En Génesis 3, la otra vez lo vimos en una que les compartía en el mensaje anterior, Adán y Eva pecan, caen en la falta, en el enredo de Satanás y se pierden, ¿no? Y la palabra cuenta dice que cuando el día comenzó a refrescar, dice versículo 8, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Allí nació el miedo. Nosotros no estábamos creados con miedo. El hombre original no tenía esa emoción que es negativa, que esa puede convertirse en un problema a largo plazo, pero se desbloqueó y la desbloqueó el pecado porque el miedo es el instinto a esconderse, ¿no es cierto? A huir. Mire que Adán pasó de creer que Dios era su amigo y el miedo lo convirtió ¿en qué? En su enemigo. Porque uno le tiene miedo es al enemigo, ¿o no? O eso es lo que normalmente sabemos. Por eso la palabra dice que nosotros somos enemigos de Dios y solamente nos hacemos amigos de Dios a través de Jesucristo. Creo que alguna vez lo expliqué acá. Pero el miedo es ese deseo de huir, ese deseo de esconderse de alguien o de algo que nos produce vergüenza o nos produce culpa o temor. Entonces, estamos haciendo una comparación. El miedo es una emoción pues, muy poderosa, tan poderosa que es más poderosa que la culpa, que la vergüenza, como nos lo enseña este pasaje, pero el miedo es vencible, el miedo es enfrentable, ¿sí? Uno puede como vencer el miedo y a través de vencer el miedo, uno puede reconocer el pecado y llegar al arrepentimiento. El miedo lo inhibe, el miedo lo frena de entrada, pero si uno se enfrenta a esa emoción y uno logra vencer el miedo, uno puede pasar a otro nivel. Todos podemos contar historias de eso.
Nosotros podemos sentir un miedo inicial, no sé, se me ocurre miedo. Yo, por ejemplo, sentía mucho, desde muchacho, mucho miedo a hablar en público. Me sudaban las manos, temblaba, sudaba, tartamudeaba. Eso no es fácil, ¿no? Creo que me reconocen que no es fácil pararse aquí, a hablarle a ustedes. Y yo sentía ese miedo cuando estaba en el colegio y alguna vez un profesor me sacó allá al frente y como que se destapó algo en mí y yo pude dar la clase. Y tanto así que me nombró el monitor de la vaina y yo después hablaba hasta por los codos. Todavía me da a veces por hablar tanto. Pero el miedo es vencible, ¿sí? El miedo es enfrentable. Y bajo esa idea podemos decir que el miedo es una emoción, pero la cobardía es un rasgo del carácter de la persona. ¿Sí? El rasgo del carácter grave, un rasgo, un defecto grave del espiritual, del carácter de la persona. Porque el cobarde incluso logra disfrazar su miedo y lo convierte en ira o lo puede convertir en envidia o lo puede convertir en orgullo o lo puede llenar de capas emocionales de tal forma que la gente lo ve como normal, pero en el fondo es que un o una cobarde. Actúa con cobardía, actúa a mansalva, actúa a insevicia, actúa a las escondidas, actúa a las espaldas, se aprovecha del débil, se aprovecha de las circunstancias malas de otro o de otra y actúa, porque en el carácter de él hay cobardía, no pone la cara, no enfrenta las cosas cara a cara, sino que lo hace por los laditos o manda a otros. ¿Reconocen eso? Yo lo reconozco. Y sé que ese espíritu de cobardía es muy complicado porque ese espíritu de cobardía nos puede llevar a otros pecados y cada vez más graves. Uno puede vivir con miedo, no es lo recomendable. Uno puede vivir con miedo. Lo que no puede es vivir con cobardía, porque la cobardía no te permite vivir realmente a plenitud. ¿Cómo puede uno vivir con miedo? Mire, uno hace las cosas que Dios lo manda a veces con miedo. ¿Sí? Dios le dice a uno y uno entiende, perdona a esa persona o ve y pide perdón a esa persona. Y uno en principio no va, ¿sí o no? No lo hace, lo piensa, dice, uy, si está, empieza a reprender a vos, no, no, eso es del diablo, eso no. Pero en realidad, en el fondo, lo que uno tiene es miedo, porque ese mandato de Dios le causa a uno temor. ¿Por qué? Porque hay que ir a buscar a la persona cara a cara y enfrentar el miedo del rechazo, enfrentar el miedo del odio o de lo que haya entre esa persona y uno. Entonces, ¿uno puede amar con miedo? Les pregunto. Sí. ¿No se puede casar con miedo? Creo que todos, ¿no? El que se case sin miedo es porque está loco, ¿verdad? O loca. Uno puede tener hijos con miedo, pero da susto, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues porque hay algo en el futuro que uno no tiene control, que uno no sabe cómo le va a ir. Cuando uno ama a una persona, uno no sabe si esa persona le va a corresponder, si va a ser fiel, si va a ser leal, si lo va a amar a uno. Entonces da miedito de destapar el sentimiento, ¿sí o no? Decirle a otra persona, yo te amo, requiere un valor tremendo porque uno casi que se siente en las manos de esa persona, como que se entrega, ¿sí o no? Y al entregarse, dice, esta o este puede hacer conmigo lo que quiera. ¿Por qué? Porque sabe que estoy enamorado o estoy enamorada. Y eso da miedo, ¿o no? Pero entonces, como da miedo, entonces yo nunca amo a nadie. Yo nunca me comprometo con nadie. No. Yo veo un poco de gente casada, veo un poco de nosotros con hijos, con nietos,
o gente emprendiendo, haciendo empresas, metiéndose en negocios con miedo, porque uno no tiene la seguridad total de que ese es algo que lo va a favorecer. Pero si ven que el miedo es soportable, si ve que uno puede hacer las cosas aún con miedo. Hay una frase muy famosa de que dice, yo tengo miedo de hacer tal cosa, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer con miedo. El miedo no me impide hacer las cosas, lo que obviamente me da ciertas prevenciones o lo hago de cierta manera, pero el miedo es vencible. En cambio, la cobardía es distinta. La cobardía no te deja actuar. El miedo te da algún impulso, pero la cobardía no, porque en la cobardía uno carece de fe y de confianza para hacer lo que Dios me demanda. Cuando Dios le dice, vaya y busque a esa persona y pida perdón, uno dice, voy, lo hago con temor, pero la sensación que queda cuando uno lo hace es tremenda, es como un gozo interno, porque uno siente que venció una prueba muy grande. Pero la persona que tiene espíritu de cobardía sobre sí mismo, ese espíritu de cobardía le impide dar el paso. Y usted puede pasar toda su vida sabiendo que tiene que pedir perdón o sabiendo que debe ir y perdonar y sin embargo no hacerlo, porque el espíritu de cobardía controla su mente, controla sus emociones, controla sus decisiones y puede pasar cualquier cantidad de cosas antes de uno aceptarlo hacer. Un hombre o una mujer con miedo pueden ser un héroe, una heroína, puede hacer cosas increíbles. Un hombre o una mujer cobarde siempre estará inclinado a lo malo, a dañar a otros, a perjudicar a otros. Porque allí, a través de la hipocresía, perdón, de la cobardía, viene la ira, la mentira, la hipocresía, la envidia. Por eso Jesús insistía a sus discípulos en los evangelios y les decía, no teman, no teman. Recuerdan, hay muchas partes, la palabra dice, no tengan, no teman temor, no teman, no teman, no tengan miedo. ¿Por qué insistía? Él no le decía cobardes, él decía no tengan miedo. El que tiene miedo no es cobarde, simplemente tiene miedo. Es una situación desconocida, algo que a lo mejor lo intimida, algo que ve muy por fuera de su alcance, pero aún así lo emprende y lo hace. Pero él les decía, no tengan miedo, porque el miedo se va convirtiendo en un hábito en la persona y al estar en un hábito se vuelve descontrolado, se vuelve constante y obviamente nos introduce en el espíritu de cobardía. ¿Sí? Y Pablo le dice a Timoteo, en la misma pasaje, Pablo le dice a Timoteo, mire, en vez de cobardía, por favor, ten dominio propio, ¿sí? Ustedes ven que tiene una relación. En contraste a la cobardía, es el dominio propio, es decir, el autocontrol. Cuando yo reconozco que tengo miedo, yo empiezo a elaborar la forma de combatir ese miedo, de cómo hago las cosas así tenga miedo. Pero cuando yo no tengo dominio propio, yo me dejo controlar del miedo, del temor, y de esa forma, entonces me voy metiendo en el espíritu de cobardía. Y Pablo también le dice a Timoteo, allí mismo, le dice, recuerda los dones de la obra de Dios que yo te impuse cuando te impuse las manos. Porque otro aspecto, y quiero que lo escuchen bien porque lo vamos a ver más adelante, es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es la mejor vacuna, el mejor antídoto contra la cobardía y el miedo, es recordar de dónde Dios nos ha sacado, qué ha hecho Dios en otras situaciones donde hemos sentido miedo y temor y cómo Dios ha obrado dándonos el valor suficiente para enfrentar él. ¿Sí? Esa parte es importante. Voy a contarles
para que nos introduzcamos allá al pasaje de fondo. Hay dos testimonios en mi vida que me traía esta palabra que quería compartirles para que vieran los contrastes. Eh, la primera historia es hace varios años, unos 30 años, más o menos. Yo vivía en Popayán hace más de 30 años, estaba soltero, no conocía ni siquiera a mi esposa. Entonces, mi familia se vino a Cali y yo permanecía todavía en Popayán y venía entre Popayán y Cali, porque ya estaba empezando a trabajar acá. En ese tiempo yo tenía un carrito, un camperito de estos pequeños, de marca Dayaxu, unos que eran como todos recortaditos. Por ahí andan todavía unos, me da nostalgia ver unitos por ahí. Ese carrito era muy bueno, yo lo había comprado hace ya un tiempo. Y entonces ese era mi vehículo de transporte entre Cali y Popayán. Andaba pues muy despacio y todo, pero para mí era suficiente. Entonces yo en los fines de semana me devolvía a Popayán, me quedaba allá, ya tenía novia, tenía amigos, bueno, lo que uno lo atrae pues de quedarse en un lugar. Pero semana, el lunes, martes me devolvía. En ese trote andaba ya varios meses. Y un viernes recuerdo que yo bajaba a Popayán, viernes era tipo 3 de la tarde más o menos. Yo llegué a un sector, los que conocen la vía antes de Piendamó, de Tunía, Mondomo, más o menos como a unos 40 minutos de Popayán, más o menos. Y venía muy tranquilo y empecé a ver algo raro en la carretera porque empecé a ver carros cuadrados así como está. Primero no había vuelto a ver carros circulando, ni yendo ni viniendo. Eso los que vivimos en el Cauca siempre sabemos que es señal de peligro. Cuando uno no ve gente que esté circulando de este lado, párele un poquito de cuidado porque debe haber algo más adelante. Pero empecé a ver que había, aparte de eso, habían carros parqueados, tirados así como cuando uno se baja de afán al borde de la carretera. E incluso vi un carro con las puertas abiertas. Y yo me quedé viendo, pero pues no me causó ninguna prevención. Seguí en el carro y en una de las curvas ya empecé a oír explosiones, ¡pum! Pues una explosión muy fuerte y empezó a zumbar. Ese carro tenía una carpa, no tenía cadena, sino carpa, y empezó a zumbar balas, porque yo, ¿cómo así? Cuando yo volteo a ver, tuve que frenar porque había atravesado en la carretera una camioneta de la policía. Estaban en plena emboscada, la guerrilla, pues como siempre, estoy contando una historia de más de 30 años y ¿qué estamos hoy? La misma. Y llegó y claro, vi una camioneta de la policía en plena balacera imagino, guerrilleros que estaban en la parte alta, en un barranco. Yo, como dije, casi atropello incluso a los policías, pero logré frenar y claro, yo en medio de afán metí el carro en un lado de la carretera y viendo lo que estaba pasando, llegué y me bajé y me tiré y me metí debajo del carro, porque dije, cuando yo me metí debajo del carro, yo tenía la visión por debajo de las llantas y veía la carretera y veía a los policías. Y entonces vi que habían ya matado dos, estaban tirados allí al pie del carro y habían otros dos o tres compañeros en las mismas, ¿sí? Estaban, estaban disparándose contra el barranco, sonaban balazos por todos lados, fusiles suenan muy duro. Cuando uno los oye hacia a metros, de lejos suena duro, cuando uno está ahí a 2, 3 metros impresionante. Y yo tirado cuando yo me quería meter pues a enterrar allá abajo. De hecho, después cuando me levanté vi que tenía sangre en la camisa, pues punticos de sangre, pero eran las piedras de la carretera, porque uno el temor lo hace, que uno se quiere desaparecer. Y estamos hablando que eran las 3 de la tarde y yo creo que duramos más de 2 horas
casi 3 horas ahí porque ya estaba oscureciendo y eso sonaban, pan, y yo vi cuando mataron a uno de los policías que estaba defendiendo a los amigos, o sea, yo vi 3 muertos ahí, no decía, Dios mío, aquí yo no tenía ningún tipo de relación con Dios, estaba totalmente ajeno a todo esto, pero ¿quién es ateo en esas condiciones? El caso es que yo por medio del carro veía que algunos bajaban, veía gente uniformada, porque eso como se uniforman iguales, uno no tiene forma de distinguir quién es el malo ni quién es el bueno. Vi que salían, vi que salían de arriba, vi que venían de los lados, y vi cuando un hombre con un fusil empezó a agacharse a mirar por debajo de los carros y me vio, porque vi que estaba a unos 100 metros, un poco menos, me vio y me llamaba. Y dije, sí, claro, ya. Sí, esperame un ratico. Y estaba, y cuando vi atrás mío, había un camión que me imagino que venía con carga, y yo ese camión lo veía, y le dije, no, ese camión es más fuerte que este carrito mío, lo tumban en 3 patadas. Entonces me empecé a arrastrar borde de la carretera y me pasé a debajo del camión, ¿no? Y yo decía, bueno, dije, bueno, ¿y este camión por qué está solo, no? Porque dije, lo lógico es, y yo estaba mirando cuando vi que me hablaban acá arriba, y eran que están el chofer y el ayudante colgados debajo de la carrocería. Ah, es una escena tremenda. Para resumir el caso es que después de 2 horas, ahí te imaginas eso, 2 horas de ese terror ahí. Resulta se acabó la batalla, yo vi que ya pararon los tiros y entonces entró un silencio de esos que a veces es más grave el silencio porque uno sabe qué va a pasar. Y estando allí, vi que ya bajó algo, empezaron a gritar los policías. Habían unos que se habían subido, pues obviamente allá a combatir. Entonces bajó uno que creo que era pues el oficial, un teniente, un capitán, algo. Ese hombre venía descompuesto, venía con un fusil y bueno, nos gritaba vulgaridad a todos porque pues el estrés del combate es una cosa muy, muy tenaz. Y entonces salgan todos y los quiero a todos acá. Y yo vi que, claro, fuimos saliendo y, bueno, y uno como no sabe si era el bueno o el malo, dijo, bueno, aquí a lo que salga. Vi uno de ellos que empezó a revisar el carro mío, ya con un fusil ahí como, porque todos éramos sospechosos para ellos. Nosotros podíamos ser cómplices, bandidos también o lo que sea. El caso es que nos pusieron en fila, a los del camión también les tocó bajarse allá. Pero bájense de allá. Bueno, el caso es que nos pusieron, habíamos como unos 10, nos pusieron en fila al borde de la carretera y nos apuntaban con ese fusil. ¿Y ustedes quién es? A ver, diga usted cómo se llama, su cédula, ¿para dónde va? ¿Qué hace? Y entonces nos entrevistaron ahí. Y uno así, sin poder hacer nada. Había una sensación, Amado, obviamente el estrés, el temor, pero una sensación de, bueno, lo que sea, porque ya después de pasar 2 horas y media ahí enterrado en el suelo, uno llega que se decida lo que tenga que hacer. Yo no quiero más quedar así en ese momento tan difícil. Pero resulta que me dice después de que nos miran la identidad, me dice, ¿quién es el dueño de este carro? De mío. Venga para acá. Entonces dice, yo tengo unos muchachos heridos allá atrás, necesito evacuarlos. Usted se los va a llevar. Y le dije, pues, ¿para dónde los llevo, no? Entonces le dije, para donde sea, pero me lo saca de aquí. Y digo, entonces veo cómo van bajando unos 3, ese carro era una cosa chiquita, de un volquito, pues una cosa atrás muy pequeña. Entonces quitaron la carpa, la enrollaron y empezaban a meter, habían unos 4 muchachos, lloraban, gritaban, heridos, un sangrerío terrible. Y entonces le dije, oye, ¿y por qué no manejan uno ustedes que saben para dónde van a ir? Dijo, no, tiene que manejar usted. Entonces, ya cuando él se para, este oficial le pregunto como a un cabo, uno que estaba ahí, le digo, venga,
yo le sugiero, no nos vamos para allá porque para allá es Popayán y uno no sabe qué hay de aquí para allá. Yo vengo de atrás, vengo de Cali y lo que vi en la carretera no vi a nadie más. Entonces, más lógico es devolvernos. No, para donde sea, hermanos, saquémonos. El caso es que montaron toda esta gente, se montó un soldado atrás con un fusil colgado de atrás y otro al lado mío en el asiento, pues pisándolos con la cabeza salida con otro fusil y arranco y ese carro no andaba, pues es un carro chiquito de poca capacidad y eso lleno de gente y dale, dale, y yo le estoy dando y, y yo decía, nos va a meter unos tiros aquí porque claro, yo decía, de cualquier lado nos pueden disparar. Y vamos avanzando, yo no me aferrado a eso, oía a esos muchachos llorar, gritar, de todo ahí. Una escena terrible. Logré, bueno, ya fuimos avanzando, avanzando, ya la carretera se había despejada y cuando ya habíamos pasado, yo creo que un par de kilómetros, vi gente armada en la carretera, tirados en el piso, apuntándonos con fusil. Y dije, ahora sí fue, porque pues ya estamos jugados. Entonces me decía el soldado de hábito, nerviosos, imagínense, después de todo, temerosos, me decía, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Yo les voy a bolear, yo les voy a bolear, decía él. Entonces le dije, yo trataba de ver, pero no sé. Le dije, no, 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 tranquilo, tranquilo, espérate un poquito. Claro, cuando yo dije, yo empecé a hacerle luces al tema, entonces ya como que entendieron que éramos, que no éramos guerrilleros, por decirlo así. Entonces le dije, más vale mostrarles el fusil, o sea, no los apunté, sino, y entonces él empezó a oler, entonces ya separados, eran policías, o sea, era ejército, policía, amigos, compañeros de ellos. Bueno, el caso para abreviar es que yo llegué, yo no sé cómo bajaron a esos muchachos, y ya cuando ya vi, y entonces le pregunto al oficial, ¿me puedo ir? Dijo, váyase, hermano, váyase. Me devolví obviamente para Cali. Yo no sé cuánto me demoré en llegar a Cali, porque venía, mire, venía con las manos, cuando llegué a la casa, no podía despegar las manos del timón de la fuerza que yo tenía por el miedo que sentía. Mi mamá estaba sola en la casa, pues yo llegué y claro, me vio y me dijo, ¿qué te pasó? No le contaba sino en la cara que yo creo que parecía un papel de blanco. Le dije, me acaba de pasar una cosa terrible y bueno, le conté, salimos a ver el carro, no, eso había venido chorreando sangre, yo creo desde allá, porque había ensangrerío y abrí la esta y eso parecía una piscina de sangre allí. Entonces fue una experiencia muy, yo me demoré más de 10 años para volver a Popayán, no quería saber nada más de hecho, siento temor cuando viajo. Yo le digo a mi familia, voy, pero yo siempre viene a mi mente esta experiencia de temor. ¿De dónde saqué yo valor para subirme al carro, para manejar ese carro, para ir todo ese trayecto y llevar a esa gente herida y temer, a pesar de que temía de que me fueran a matar? No sé, lo hice. Tenía miedo horrible, tenía razones para tener miedo, las que quieran. Pues yo lo hice. Pero la segunda historia es más curiosa porque pasó muchos años después. Yo ya era cristiano, ya tenía mucho tiempo en la iglesia. Y pasó que tenía en ese tiempo una oficina que todavía existe este edificio ahí en la Roosevelt, al frente de McDonald's. Le dicen el Palacio de Cristal o la Torre de Cristal. Ahí se ve incluso todavía. Yo tenía una oficina ahí en el piso noveno. Y normal, y todo eso. Hasta que un día vino un guarda del edificio, se sentó a hablar con nosotros, no me acuerdo ni por qué razón, y entonces nos dijo a mi compañero, a mi socio de oficina, dijo, oigan, yo los veo que ustedes se quedan a veces hasta tarde aquí, ¿no? Los veo salir a las 7, 8, no. O sí, a veces trabajamos hasta tarde, y no los han asustado, ¿no? ¿No? ¿Cómo así asustaban? No, si aquí es famoso. Allí en el piso de ustedes, en el piso noveno, hay un fantasma, hay una aparición. Nosotros no. Oh, ¿y cómo? ¿Y dónde? Y dijo, no, aquí ya hay varios aquí reportados. De hecho, en las cámaras tenemos grabaciones de mostranas.
Y claro, no vi mal, pero ya le metió el miedo a uno. Sí, sí. Yo soy un hijo de Dios, yo no, yo pensaba, yo soy un hijo de Dios, yo soy un creyente, Dios es esto y lo otro, pero sentía. Y el día anterior de esta historia que les cuento, el día anterior, el baño de la oficina se había dañado. Entonces había ido un señor a arreglarlo y nos dijo, antes de irse, mira, no la terminé de arreglar, pero ya está ahí soldando, no sé qué cosa. Entonces, si les hace ruido, no piensen que es el que está dañado, sino que está evacuando, ¿no? Bueno, algo así. A mí se me había olvidado. El caso fue que ese día me quedé hasta tarde, mi compañero, mi socio se fue, y yo me quedé y eran como las 7 de la noche. Estaba muy entretenido trabajando cuando me acordé, 7 de la noche. Uy, me dijo, uy, a esta hora es crítico. Bueno, entonces dije, no, pues no es que me dé miedo, pero es mejor irme, ¿no? Yo me alisté para irme. De hecho, entré al baño, ¿no? A orinar y alguna cosa y tan. Cuando yo salí del baño, el bendito baño empezó a hacer un quejido, como un alarido, una cosa rara, no sé, ustedes saben cómo son los baños, ¿no? Y chao, yo parecía que hubiera un gato allá quejándose. Y yo, dije, no, entonces empezó a incrementar el miedo en mí. Y dicen, no, yo me ahora no, yo ya ni quería mirar al baño. Entonces llegué y me alisté, cogí mi maleta y resulta que en ese edificio las escaleras estaban clausuradas, solamente se puede bajar por el ascensor. En ese tiempo, no sé por qué, porque el bendito piso 9 tenía su lío, pero ahí estaban bloqueadas. El caso fue que salgo yo, entonces digo, cuando yo salgo de la oficina, todo el edificio después de las 7 le apagaban las luces de las zonas comunes. Una oscuridad tremenda. Y la única luz era de mi oficina porque no había nada. Entonces yo apago la luz y apago la luz y ¿qué hago? Entonces voy a abrir, voy a pulsar el ascensor para que suba el ascensor y yo me metía ya y me devolvía y no subía el bendito ascensor o no bajaba. Y yo ahí no sé, me voy, me quedo. Bueno, yo me llené pues como de valor y cerré la puerta, apagué la luz y quedé absolutamente en oscuro y me fui al ascensor a darle al botón y no subía el ascensor. Y empezó a pasar 1 minuto, 2 minutos. El temor que había en mí, es una cosa, lo estoy contando porque todavía es de esas experiencias que se le queda. No vi nada, amados, no vi nada, no me llegó nada, no apareció ningún. Pero el miedo que había era que me iban a tocar, que me estaban llegando. Y yo le daba ascensor y trataba todo hasta que se abrió el ascensor. No sé cuánto pasó, 5 minutos. Eso es una eternidad cuando uno está en esta situación. Y ya cuando bajé, el guarda muerto de la risa, claro, porque ya se sabía cómo era el cuento. Hoy le tocó a usted, ¿no? Sí, vio que entonces, no hay nada, ya es usted el que le mete miedo a uno. ¿Por qué les cuento estas historias? Que son reales, ¿no? Porque yo me preguntaba por qué yo, y como le puede pasar a muchos de ustedes, a veces somos valientes, a veces tenemos valor, vencemos el miedo y a veces nos acobardamos por cosas que están a veces más en nuestra mente, en nuestra imaginación que en la realidad. ¿Sí? A veces lo que se mueve en nosotros son las dos cosas. Somos valerosos, valientes, arrojados para afrontar ciertas cosas, pero hay otras que no logramos enfrentar. Y se mueven en el creyente que sea, porque le estoy hablando a la iglesia, en el creyente que sea. Yo sé que en el mundo es otra cosa, en el creyente que sea, ciertas áreas donde uno se acobarda, donde uno se llena de un temor irracional y uno dice, esta situación que estoy enfrentando, esto que se me ha parado al frente, no tiene solución. Cada vez que pienso en eso, sudo o tiemblo o se me descompone el estómago o me llena la cabeza de ideas o empiezo a pensar lo peor. No sé, piensen en alguna vez en su vida o algo que estén pasando en este momento porque eso es lo que pasa. Por eso hoy vamos a hablar de la parte central del mensaje para que miremos cómo podemos enfrentar esto. Está en la conocidísima historia de David y Goliat.
Pero yo quiero que la oigamos hoy de una manera distinta, porque a mí me tocó leer esta palabra cuando el Señor me la puso y borrarme toda la información que yo tenía para poder entender lo que Dios está tratando de enseñarnos a través de esta historia. Y ustedes saben que David y Goliat se enfrentaron, un pasaje que todos conocemos, pero hay cosas que pasaron antes y cosas que pasaron allí que nosotros necesitamos entender hoy porque la iglesia nuestra y la iglesia cristiana en general está llamada a ser una iglesia valiente en medio de un mundo acobardado. Nosotros estamos viviendo en medio de unas generaciones que se están llenando de un inmenso temor por la vida. Unas generaciones creadas por nosotros mismos o por generaciones inmediatamente anteriores que como que se olvidaron de todos los momentos en que hubo que enfrentarse a problemas y a cuestiones difíciles y vamos avanzando en la vida llenos de temor hasta por las cosas que antes eran cosas muy normales. Problemas, por supuesto, pero que no tenían que llevarlo a uno ni a la depresión, ni a la ansiedad, ni a la somatización del temor de una manera tan grande. En Primera de Samuel, capítulo 17, por favor, para que lo estén mirando en su Biblia, encontramos esta situación. Primera de Samuel nos cuenta que había un enfrentamiento entre el ejército de Israel y el ejército de los filisteos. Los filisteos eran temibles, eran muy, muy temibles enemigos. Y resulta que en medio de tantas batallas que habían tenido, se encontraron en un sector que se llama el Valle de Ela, que dicen los arqueólogos, existe obviamente en Israel. Es un valle corto, pequeño, en medio con dos montañitas a los lados. Un monte allá y otro un monte al norte y otro al sur. Los filisteos se hicieron al norte y los israelitas al sur. Y dice Primera de Samuel que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damin, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Llegó el momento de la batalla. ¿Sí? Ese valle está rodeado, como le digo, por montañas, por dos montañas, tiene un arroyito donde pasa en la mitad, pero ninguno de los dos ejércitos arrancaba, ¿sí? Se paraban, se miraban cara a cara, pero ni estos atacaban, ni los de allá tampoco, porque los valles en la palabra, ojalá tenga oportunidad de compartirle. Hay tres valles que son importantes que la iglesia los conozca, están en la palabra, pero hoy no vamos a hablar de eso. Pero los valles en la palabra tienen un significado especial, como lo tienen los montes y los lugares altos. El, el rey David es en el Salmo 23, el valle de sombra de muerte, creo que lo explicábamos el año pasado, porque el valle da temor. ¿Por qué da temor el valle? Porque en el valle es donde uno está descampado, donde uno tiene protección de nada. En el valle a uno lo ve todo el mundo. El valle es lo público. En el valle uno está expuesto a todo, a que lo vea el enemigo, a que revise de dónde viene, con quién viene, qué tiene en la mano. En el monte la gente se siente guarecida, se siente resguardada, porque allá en el monte usted puede ver al otro. Y de hecho ellos no se atacaban porque había que subir el monte lleno de armas, y entonces le daban ventaja al otro. Entonces pasaban al valle por los laditos, se miraban, pero nadie se atrevía porque ambos tenían que bajar al valle a enfrentarse y probablemente a morir. Entonces, estos dos ejércitos, aunque se ven la cara todos los días, ninguno iniciaba la batalla. Ese fue el panorama que se encuentra aquí. Y en el versículo 4, más adelante, dice lo siguiente. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, estoy leyendo la versión internacional,
salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de 6 codos y un palmo, que equivale más o menos a 3 metros. Imagínense un tipo de 3 metros. Aquí creo que, ¿cuánto hay aquí? Un poquito más, dos, más o menos, dos. O sea, es como de aquí al segundo piso, tipo de ese tamaño. O sea, no era cualquiera. Llevaba en su cabeza un casco de bronce, ojo, y su coraza que pesaba 5.000 ciclos, o sea, la coraza de él, creo que están las hermanas explicando la coraza, cuál es la pechera, ¿sí? Dice aquí que pesaba 5.000 ciclos, que eran como unos 60 kilos. O sea, tenía 60 kilos de chaleco, para que me entiendan. Y que también era de bronce, como lo eran las polainas que protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta tenía jabalina y lanza. El asta de su lanza parecía al rodillo de un telar. En el tiempo de Israel, los rodillos de un telar podían medir aproximadamente unos 2 metros. Y tenía una punta de hierro que pesaba 600 ciclos, más o menos unos 8 kilos. La puntica de la lanza pesaba 8 kilos. Donde lo agarre a uno una lanza con una punta de 8 kilos, no deja ni el pegado, como se dice. Delante de él marchaba un escudero y Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Y si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Y al oír lo que decía el filisteo, estoy hablando en el versículo 11 más o menos, al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas tuvieron mucho miedo. A ver, aquí hay varias cosas. Goliat no era el ejército filisteo, Goliat era un soldado del ejército. Grande, muy grande. Poderoso, muy poderoso. Intimidante, muy intimidante y muy bocón. Porque una de las características que tiene el enemigo es la boca. El enemigo, creo que lo decían hoy, alguien oraba hoy, decía que el enemigo nos dice esto y nosotros le creemos. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy insistente. Y este Goliat se paraba delante de un ejército y les decía, a ver, arranquen, ¿quién es? Cobardes. Lo que les quería decir es, cobardes, ¿por qué no vienen? Peleen conmigo, decidan, mátenme, a ver cómo hacen. Y no, mire que no desafiaba al ejército, sino que trajeran a uno que viniera a pelear. Goliat, dice la palabra, que desafiaba todo el tiempo y que este desafío fue por 40 días. Imagínense 40 días, porque el ejército de Israel no era que estuviera escondido, ellos salían a la batalla, ellos iban al campo del lugar donde se tenían que parar y se alistaban y la palabra dice más adelante que se ponían en pie de batalla y gritaban y hacían, hoy sí vamos a ganar. Hoy sí vamos a ganar, hoy es el día de mi victoria, hoy le vamos a pegar a este, a este gigante amenazador. Y después llegaba Goliat y les hablaba y se iban como desinflando y terminaban yéndose, me imagino, en la noche con el rabo entre las patas, como se dice, y llegaban asustados, intimidados. Bueno, 40 días, todos los días aguantando lo mismo. Muchas veces, amados, las pruebas que nosotros enfrentamos tiene esa característica, porque en la mente se juega mucho con eso. Lo primero que uno piensa al despertarse es en el Goliat que no ha podido vencer.
no se acuerda mucho de orar, a veces de clamar, sino que viene es el Goliat que le grita, no has podido, ¿no? Te ha quedado grande esto. Hoy se va a poner más grave. Hoy yo te estoy desafiando y no vas a poder, no vas a poder con eso. Pongan el nombre que quiera a ese problema. Una enfermedad, una relación, una deuda, una situación, la que quiera. Y cada día usted se levanta con la intención de enfrentar el día, como ellos, como los israelitas. Yo hoy voy a la batalla, se prepara, se alista. ¿Siente miedo? Sí. Vence el miedo, porque uno tiene que vencerlo hasta para ir al lugar de trabajo, a donde uno le toca ir a enfrentar a la persona, a verse con esa persona, porque a veces el Goliat vive con uno. Y todo ese tema lo empieza uno a enfrentar con miedo. Pero en medio del día, cuando usted sale envalentonado, sale con ganas de resolver ese problema de una vez por todas, con soluciones en la cabeza, con una cantidad de lucubraciones que uno hace, el Goliat le dice, aquí estoy, y estoy más grande todavía. Y usted mira a Goliat y empieza a desinflarse. No llega la solución, no llega esa decisión, no llega la razón que usted está esperando, no se cumple la promesa, no sucede el milagro, no consigue el dinero, no progresa en el trabajo, no logra hablarle a esa persona, nada. Y llega al día siguiente y vuelve y repite el ciclo. Y no es que usted está cobardado metido bajo la cama, sino que usted sí se levanta como ellos y voy hoy a la batalla y pega el grito y hoy es el día de mi victoria y vuelve y se repite el Goliat desafiando, el Goliat menospreciando, el Goliat diciéndote inútil, cobarde, no puedes, Dios te abandonó. ¿Por qué metes a Dios en esto? Esto te corresponde a ti. Sabes el que te metiste en el problema, te tenés que salir vos mismo. El Dios que clamas no te ha oído, o el Dios está enojado y no va a hacer nada por ti. ¿Alguien ha sentido en su mente alguna vez este tipo de voces? O nadie, gracias a Dios. 40 días. Otros son 40 semanas. Otros son 40 meses. Otros pueden ser 40 años. Y uno puede llegar el momento, y me imaginaba psicológicamente a estos soldados, y al mismo Saúl, en que dice, rindámonos, tiremos la toalla hoy, salgámonos de esta situación, que nos va a matar, que nos mate, pero no más esto. Y uno toma hasta esa decisión y llega al campo de batalla, pero vuelve a lo mismo, porque no tiene el valor suficiente ni siquiera para dar ese paso. Y miren, resulta que yo le decía a mi esposa cuando le comentaba de esta palabra, le decía, yo creo que ellos oraban por un milagro. Usted ha orado por un milagro de esos que necesita sí o sí, o sea, ¿es milagro o no lo es nada? Yo creo que Saúl y ellos, estos hombres, les decían seguramente en su oración matinal, decían, Señor, que hoy sea distinto, que hoy venga algo, que venga alguien, porque nosotros no podemos. Ya probamos, no podemos, tenemos miedo a este tipo, no, ese tipo nos va a matar, nadie quiere salir, aquí nadie se anima. Un milagro, Señor, envíanos a alguien. Y para mí David fue la respuesta de esa oración. Porque uno muchas veces necesita pasar a otra cosa. Y dice en el versículo 20, dice, David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó, Isaí era su papá, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en el que los soldados, oigan, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David llegó en el día 40. Ya ellos llevaban todo eso que les estoy con 40 días allá en esa tortura, ¿sí? Y David llegó en el día 40 y se fijó en lo que estaba pasando. Entonces, aunque lleno de temor, como les digo, el ejército paraba cara en la batalla,
pero no lograba pasar de eso. La cobardía los inmovilizaba. Cuando yo pensaba, amados, les confieso en este pasaje, cuando lo empecé a estudiar hace unas semanas, ¿no? Hace ya un tiempo de eso, yo le decía al Señor en medio de la oración, me decía, yo no me identifico con David, yo me identifico es con los que están ahí temblando. Porque la época en que he estado viviendo, pues esa era mi oración, es exactamente la de estos soldados, porque yo salgo todos los días buscando una solución, avanzando en mi vida, pero no logro encontrar una respuesta. Y entonces, lo que yo necesito hacer aquí, Señor, es que en creer en que algo va a pasar de una manera más profunda, de una manera distinta a lo que está sucediendo. Dice que en el versículo 13, perdón, entonces quería explicarles esto. No es que los israelitas fueran cobardes, no es que eran unos miedosos, porque uno tiene la idea cuando lee este pasaje que eran unos tipos acobardados, unos tipos miedosos. Pero no, miren, resulta que en Primera de Samuel, allí mismo en el capítulo 13, yo les leo acá, en el capítulo 13, en el versículo 5 dice, los filisteos, están hablando de antes, se juntaron para hacerle la guerra a Israel, contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena de la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Bedamén, y allá acamparon. Era un ejército muy grande. Y dice en el versículo 15, allí mismo, dicho esto, Samuel se fue a Gilgal hacia Gebal de Benjamín, y Saúl contó a los soldados que tenía con él, y eran 600. ¿Cuántos soldados tenía él? 600. ¿Cuántos tenían los otros? Miles, miles, con armas, miles, amados. Muchas veces las circunstancias no es tanto que no sean intimidantes, porque realmente lo pueden ser. Los problemas generalmente se forman en momentos en donde se juntan cosas, que se hace como una tormenta perfecta donde llega un problema, otro, y se va sumando. Y lo que nos muestra aquí es que el ejército de enemigos era muy numeroso y ellos no eran sino 600. Pero además de eso, había otra situación que lo cuenta la palabra. Los filisteos habían venido de lejos del mar, habían atravesado el mar, habían llegado a esa tierra y eran expertos herreros y trabajaban el hierro y habían acaparado el hierro y a los herreros que fabricaban las armas. En el capítulo 19, 20, 22 dice que en todo el territorio de Israel no se encontraban herreros ni había hierro disponible para hacer armas. Por lo tanto, los israelitas tenían que ir a buscar a los filisteos para poder afilar las hachas, los azadones, los instrumentos de labranza. Hasta en eso dependían. Y por lo tanto, ellos no tenían armas, porque dice en el versículo 22 que solo Saúl y Jonatán tenían armadura y espada. Entonces la pregunta es, ¿y con qué iban a la guerra los demás? Con los instrumentos de trabajo. Tuvieron que convertir los azadones, las hachas, todo lo que se usa en la agricultura, en lo que ellos hacían, en instrumentos de guerra. ¿Qué nos dice esto, amados? Nosotros muchas veces tratamos de solucionar los problemas con las herramientas que tenemos a la mano. Nosotros decimos, yo solamente puedo pagar, por decir algo, un ejemplo, esa deuda solo con lo que produce mi trabajo. Y convertimos el trabajo o el resultado o el fruto del trabajo como la única manera de enfrentar al gigante que me intimida, que me acobarda, ¿sí o no? Pero resulta que no es suficiente. Resulta que cuando uno se pega de eso, entonces uno lo que hace es confiar en su propia habilidad, en su propio trabajo, y no le da lugar a esa parte donde Dios tiene que intervenir de una manera distinta. Entonces uno se frustra día por día
Porque por más que uno trabaje, por más que uno alargue la jornada de trabajo, por más que uno se canse, no avanza. Y eso lo va llenando de miedo y cobardía, porque dice uno, esto no tiene ninguna solución. Además de eso, la palabra nos cuenta allí mismo en primera de Samuel 14, que ya Saúl y ese ejército habían vencido a sus enemigos, incluyendo a los filisteos. Es decir, ya había habido batalla entre ellos y ellos los habían derrotado. Entonces, cuando uno junta todos estos factores y dice, entonces, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Por qué estaban tan acobardados? Si estaban enseñados a la guerra de la batalla, habían peleado en desventaja y habían logrado vencer. Y aquí es donde viene lo que les decía. ¿Por qué nosotros a veces entramos en este espíritu de cobardía? Porque nos olvidamos de lo que ya Dios ha hecho en nosotros frente a otras cosas que hemos vivido antes. Yo les contaba estas dos historias y yo decía, ¿por qué en ese tiempo que yo no conocía de Dios tenía el valor para hacer eso? ¿Y por qué acá un bobo con un cuento de fantasmas me asustó? ¿No? ¿Por qué mi espíritu se llenó de miedo si no vi nada y allá que vi matar gente de carne y hueso, me pude sobreponer y escapar ahí con ellos de ese lugar? Entonces, lo que yo creo que nos enseña esta palabra es que hay un antídoto contra la cobardía, que es lo que quiero que lo miremos en cuatro partes. Dice David en el versículo 23, les voy a leer muy rápido. Dice que David llegó al campamento, dejó su carga al cuidado de las provisiones, corrió a las filas para saludar a sus hermanos y mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío. O sea, volvió a decir, estando David allí, todo lo que ya hemos hablado. Y David lo oyó. Y cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Y David le preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? David no le comió cuento a Goliat. David no lo oyó sino una vez. Le dijo, no le acepto lo que me está diciendo. Porque el que me manda a mí es más grande que lo que este hombre me está amenazando. Lo primero que nos enseña David es, tenemos que entender de quién somos hijos, de quién dependemos, quién es el Dios que es nuestro Dios, quién es el Dios que es tan grande y tan poderoso que está por encima de todas las circunstancias, de todos los problemas, por grandes que sean, amado. Ese momento de confianza que tuvo David en el inicio, allí, ellos nunca lo tuvieron porque el espíritu de cobardía les borró la memoria, les hizo olvidar sus victorias pasadas, les hizo olvidar su valor, su valentía cuando los enfrentaron. Miren, creo que todos aquí hemos pasado por diferentes problemas. Creo que todos con ciertos años ya uno ha toreado varios problemas. Y uno muchas veces dice, pero ¿por qué me tiene tan acobardado, tan intimidado esta situación si yo ya salí de otra cosa que era hasta más grave? ¿Por qué si Dios me respaldó en eso, por qué yo me siento solo en esta situación y como que este problema me va a acabar, me va a quitar la vida, me va a desaparecer? Y entonces ese espíritu de cobardía tiene la capacidad de borrar tu memoria espiritual, de hacer desaparecer de nuestro recuerdo no solamente las cosas que Dios ha hecho, sino los dones y las capacidades en el espíritu con los que nos ha dotado. Y empieza uno a olvidar la oración, la intercesión, la profecía, empieza uno a olvidar la guerra espiritual que también tenemos que mantener siempre. Y esa situación hace que nos llenemos de
de mayor cobardía y de mayor intimidación. Lo segundo que repite David, ya está aquí en el, en el mismo capítulo, es que Saúl, cuando escucha que David tiene ese valor, le dice, déjenme a mí, yo voy y enfrento a este tipo, lo manda a llamar y le dice, te he escuchado que quieres enfrentarte a él. Entonces David le dice, sí, yo lo enfrento. Entonces Saúl le dice, toma mi armadura, porque era el único que tenía casco, espada, todas esas cosas, y enfréntalo. Y de hecho David se mide la armadura, cuenta la palabra, y dice que no podía ni caminar. Y entonces se la quita y dice, no, yo voy con lo que Dios me ha enviado a que venga esta batalla. Y entonces toma su callado y toma la onda. Pero antes de eso, él le dice a Saúl, le dice que él pone en duda la capacidad para enfrentar el problema y cómo, ¿por qué te crees capaz de pelear con semejante enemigo? Y él le dice, porque yo estoy acostumbrado a matar osos y leones desde cuando estoy cuidando ovejas como pastor. Y eso es algo muy significativo porque, amados, ¿qué edad podría haber tenido David cuando empezó a cuidar ovejas? La costumbre en Israel es que los niños de 10 años en adelante empezaban a ejercer el trabajo de sus papás. Y por ahí a los 10 años yo supongo que él empezó a ir al monte a cuidar las ovejas. Y a lo mejor en algún tiempo lo acompañó algún adulto, el papá, algún hermano, pero el resto del tiempo lo dejaron solo al muchacho. Y ese muchacho no era que cuidara las ovejas por de día y tenía horario y a las 5 se iba para la casa a dormir. Los pastores se quedaban durmiendo en el lugar del rebaño. Y al dormir, un muchacho de 11, 12 años, imagínense un hijo de ahora, un nieto de ahora, 11, 12 años en pleno monte, con una vara, con un callado, cuidando un rebaño de ovejas. Yo me imaginaba el primer león, el primer lobo que llegó a amenazar las ovejas. Yo me imaginaba a un muchacho de 11, 12 años escondido, temblando de miedo, solo, en medio de la noche, oyendo el rugido de ese león que amenazaba a las ovejas y obviamente también a él. Y me imaginaba en qué momento David se sobrepuso al temor, se paró, dijo, no voy a dejar que este león se coma las ovejas. Pero ¿cómo lo enfrento? Y con el valor vino la solución. Porque el callado era muy grande, el callado necesitaba una estatura grande de un niño de 10, 11 años, un callado no era fácil de manejar, además el callado no era un arma, era un instrumento de trabajo. Entonces aprendió a usar la onda. ¿Cómo? Por su propia cuenta. ¿Cómo? Se ideó una onda. ¿Qué usaba? Piedras. ¿Cómo empezó? Seguramente erró al principio, seguramente la piedra le pasó lejos al león y mató la oveja. ¿Cuántas veces intentó hacerlo? ¿Cuánto tiempo se demoró para llegar a adquirir esa destreza? ¿Cómo llegó a consolidar la puntería para pegarle preciso donde era? Un león no es cualquier cosa, un oso, imagínense, y los mataba con certeza. Y te dice la palabra que los perseguía. Llegó a hacerse tan hábil que ya los leones, el oso salía corriendo y él se iba detrás buscando para matarlo. Y yo me acordaba, yo decía, pero ¿cuántos de nosotros se nos ha olvidado todas las cosas que Dios nos ha dotado para enfrentar las cosas, para sobrevivir, para crear una familia, para pagar una deuda, para sobreponerse a una enfermedad, para enfrentar una mala relación, para enfrentar las circunstancias, las vicisitudes de la vida? Dios nos ha echado al mundo totalmente indefensos. No, nos ha dado dones y habilidades personales y nos ha dado ese entrenamiento para eso. Mire, este hombre se llama Malcolm Gladwell, eso es un gran libro, se llama David y Goliat. Ese libro lo hizo él sobre ese combate.
Y este hombre que es, aparte de ser un historiador, es un analista militar. Dice que David no era ningún débil, que nosotros tenemos la idea de que hay de chiquito, bajito, mató al grandote. No, dice que tenía más posibilidades de perder Goliat con todo el entrenamiento que la vida le había dado a David. Que un hondero de ese tiempo podía escoger una y disparar una piedra a la velocidad de un revólver calibre 32 y que además de eso la certeza era porque ya había entrenado con leones y con osos, que eso es un entrenamiento militar. Y siendo así, nosotros normalmente vemos al David débil y al Goliat fuerte. Y que el débil vence al fuerte cuando es todo lo contrario. El mensaje de parte de Dios hoy es que es todo lo contrario. Nosotros no somos los débiles, ni los cobardes, ni los miedosos. Los problemas que nos amenazan, que nos intimidan, que nos roban la vida, la tranquilidad, la paz, no son los fuertes. El verdadero fuerte, el verdadero valeroso, el verdadero poderoso es el que va de parte de Dios, porque ya viene entrenado, preparado, listo para enfrentarse. Ni Saúl ni ninguno del ejército, a pesar de las batallas que habían tenido, se acordaron de esa habilidad, pero David vino y dijo, yo sí puedo, porque yo tengo en mi mente la memoria de lo que Dios ha hecho en mi vida y puedo derrotar a ese hombre. Y la palabra dice que cuando él sale, solamente toma el callado y la honda y rechaza la armadura de Saúl, y el gigante que lo mira de lejos dice, ¿por qué vienes a mí con palos? ¿Recuerda? Y lo vio pues muchachito, débil. Esa es la gran debilidad del fuerte, amados. Y se los digo de corazón porque lo he vivido en estos últimos meses. Cuando uno sale y enfrenta el problema, cuando uno sale y pone la cara al enemigo, no se esconde ni dilata la solución, ni dice después, ni me escondo por un tiempo o espero que pase el tiempo a ver si se soluciona solo. Cuando uno le pone la cara al enemigo, uno le ve la debilidad, uno le ve la vulnerabilidad. Mire que dice este hombre que cuando David se acercó, primero Goliat le dice, ¿por qué vienes con palos, no? ¿Por qué vienes? Él no iba sino con un callado y una honda, no llevaba palos. ¿Por qué David, siendo tan hábil, dice la palabra que escogió 5 piedras, sí o no? Dice que escogió el arroyo y cogió 5 piedras. ¿Por qué si se tenía tanta confianza? ¿Por qué si creía que iba a matar a Goliat, si se enfrentaba a él, por qué cogió 5 piedras y no una? ¿Por qué? Porque David cogió 5 piedras, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuántas necesitaba para matarlo? ¿Por qué cogió 5? Porque cuando uno ha sido entrenado en esto, uno dice, yo puedo tener la habilidad, puedo tener la oportunidad, puedo tener todas las capacidades, pero el que toma la última decisión es Dios. Porque él tenía claro quién lo había enviado. Porque él tenía claro que la batalla no era de él, sino de Dios. Tenía que haber un espacio en la solución que incluyera siempre la gloria de Dios. Nosotros tenemos que tener claro que en la solución de cualquier problema y en el enfrentamiento de cualquier dificultad que tengamos, siempre, siempre va a estar metida la gloria de Dios visible para que los demás vean. Yo puedo tomar una piedra, pero la dirección de la piedra la pone Dios. El punto donde tiene que pegar, la pone Él. Yo la tomo, la pongo y la lanzo, pero el Dios viviente que me trajo hasta aquí y que me va a dar la solución es el que la conduce y la dirige. Por eso yo demuestro la humildad en escoger 5 porque yo puedo fallar. Que Él diga cuál piedra sirve. Yo las puedo lanzar todas, pero al final
dependo de lo que Él decida, en el tiempo que Él decida, en la forma que Él decida. Y dice este hombre que me llama la atención, este analista, que cuando David corrió hacia Saúl, porque él fue hacia Goliat, porque él fue el que corrió, mire cómo estaría de motivado para eso. Primero va orando todo el camino y va declarando, yo vengo de parte del Dios viviente, del Dios de Israel, yo no te temo, yo vengo de parte de Dios. No soy David, yo soy el enviado de Dios. Yo soy el hijo de Dios, yo no soy fulanito de tal, yo soy el hijo de Dios. Este incircunciso, este no creyente, este impío, este problema que nace del mundo no me va a poder porque el que me envía es más poderoso que. Y orando en la mitad de la marcha contra él, dice, perdón, les comento, este hombre dice, y cita a un famoso neurocirujano israelí que hizo un estudio arqueológico de ese tema, dice que Goliat sufría de una enfermedad que se llama acromegalia, que esa enfermedad era muy común en ese tiempo en los pueblos parece, del origen de los filisteos y que hacía que la persona creciera de forma desmesurada, que podía pasar de 2 y 3 metros, pero no era una estatura normal, sino una enfermedad que tenía y que esa enfermedad hacía y actuaba mucho sobre la parte ocular porque se inflamaba la cabeza y el cerebro y entonces perdía la vista. Y al perder la vista necesitaba un escudero porque un hombre tan poderoso no tenía para qué tener escudero. Las armas que él tenía eran tan pesadas que no había escudero que se las pudiera cargar. Y entonces dice este hombre, hoy es una teoría de él, que cuando David se acercó, entonces no pudo ver a David realmente de dónde con qué lo iba a atacar ni qué arma iba a usar. Estaba casi ciego. Y David vio la forma, entonces la oportunidad, corriendo hacia él para cortar la distancia y poderlo atacar. Y todo esto que les cuento, amados, lo que busca aquí es como que entendamos hoy que estos problemas, que estos Goliaths, muchas veces, amados, están propiciados por un enemigo que es el padre de toda mentira. Satanás es un mentiroso y Satanás es un experto en crear Goliaths imaginarios y los crea muy grandes, más grandes de lo que nos podamos imaginar. Y muchas de las cosas que nos agobian y muchas de las cosas que nos llenan de temor, de ansiedad, de preocupación, incluso que nos llevan a momentos tan depresivos como los que podamos experimentar en tiempos de crisis, son auspiciados por un mentiroso que nos quiere hacer ver como cobardes, que nos quiere ver intimidados y no envalentonados y llenos del valor que Él nos había puesto. Porque Él dice, yo no les di a ustedes espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de autocontrol y de dominio propio. Si Él no nos ha puesto espíritu de cobardía, entonces lo que nos ha dado es la capacidad de enfrentar a un Goliat que puede venir todos los días a desafiarnos, pero que va a llegar el momento en que lo podamos derrotar. David cuenta la palabra que mató a Goliat sin espada y que después de que lo vio en el suelo fue y con su propia espada le cortó la cabeza. Pero la palabra no dice que David derrotó a los filisteos, sino que esos israelitas, ese ejército de Israel que estaba temblando en el monte porque no querían enfrentarlos, cuando vieron lo que pasó allá, se llenaron de valor y fueron y ellos mismos persiguieron al ejército filisteo y lo acabaron. Incluso dice que van al campamento y saquean las riquezas de los filisteos. Es decir, ese día que se levantaron pensando que iba a ser otro día de derrota, ese día que pensaron
que Goliat los iba a humillar otra vez. Ese día que pensaron que se iban a sentir por debajeados, humillados, sin valor, ese día se convirtió en un día de victoria. ¿Qué pasó ese día? Dios proveyó la capacidad de que pudieran verse como los guerreros que ellos eran, a través de la inspiración de este muchacho. Pero yo he llegado a una conclusión, amados. En nosotros se mueven esos dos espíritus. En nosotros hay como una especie de balance en donde hay días donde la cobardía pesa más que la fe. Hay días en donde ni siquiera una oración fluye, porque el enemigo nos tiene tan acobardados, le hemos dado tanto oído, le hemos prestado tanta atención, le hemos dado tanto valor, le hemos reconocido tanto poder en nuestra vida, que no hay nada más sino la voz diciéndonos aquí que no puedo, no voy a salir, no voy a poder, no tiene solución. Pero ese día se termina también en victoria. Lo que hay en nosotros, lo que logró David fue mover en ellos el reconocer el poder que Dios les había dado, los dones que Dios les había dado, el valor que les había dado. Y lo que nosotros necesitamos entender es que en nosotros mismos está el David que tiene que salir. No necesitamos un David que venga de afuera a solucionarnos. No debemos solucionar el problema como lo esperaría el mundo. El mundo esperaba uno más grande que Goliat, que saliera uno de 4 metros, que fuera más grande y más poderoso y con armas más intimidantes, más amenazantes. Pero lo que realmente hace Dios es desde lo débil, desde de lo que está herido, de lo que está roto, de lo que no tiene valor, de lo que aparentemente no tiene la capacidad de superar esa prueba. Como les decía al principio, nosotros tenemos un desafío muy grande con la nueva generación. Nosotros tenemos la necesidad de recordarles, primero recordar nosotros y recordarles a ellos de dónde hemos salido, de decirles que las frustraciones, las decepciones, las intimidaciones, los problemas, los obstáculos de la vida no son insalvables, no son derrota fija, no tienen la capacidad de destruirnos. Pero los únicos que pueden decir eso son los que han ido a la guerra. Los únicos que pueden decir, yo fui a la batalla y yo puedo salir de una batalla vivo y victorioso, es el veterano, el soldado veterano que ha ido y ha experimentado el miedo, y ha experimentado la frustración, y ha experimentado todo lo que tiene que vivir para decir, puedo seguir viviendo y viviendo en victoria. Pero no sé, parece que se nos ha olvidado eso. Cuando Jesús se apareció a los discípulos después de la resurrección, les mostraba las cicatrices. Y mostrar las cicatrices es mostrarle a la nueva generación, sí, yo pude haber pasado esto, yo pude haber hecho esto, me pasó esto, fui confrontado por esto, tuve este tipo de problemas, pero aquí estoy. Lo hemos pasado, bien o mal, pero aquí estamos. Y Dios está con nosotros. Esa es, eh, digamos, el mensaje central de esta historia. No sé si me lo han captado, pero hay que entender, amados, que nosotros vamos a experimentar problemas cada vez más grandes desde el punto de vista espiritual, desafíos. Cuando el Señor les prevenía a los discípulos, creo que está en Mateo 25, no recuerdo mal, o 26, les decía, ojo que vendrán y los echarán a las cárceles y los llevarán a juicio y los acusarán y los perseguirán. Y él digan, pero no se acobarden, confíen, confíen que yo he derrotado todo eso. Y sin embargo ellos
no pudieron entender el mensaje. Y la palabra dice que después que vieron a su maestro apresado, torturado, crucificado y enterrado, huyeron. No quedó ni uno. Casamente Juan que acompañaba a María. Y la pregunta es entonces, ¿por qué huyeron? ¿Por qué si aquel que los estaba inspirando les decía, no tengan temor, sin embargo se dejaron ganar de temor? Porque ellos necesitaban recibir un espíritu que reemplazara ese espíritu de cobardía. Y solamente cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos en el aposento alto, pudieron entender que estaban llamados también a la batalla. Y pudieron darla. Y fueron muchos de ellos torturados peor que Jesús. Y fueron entregados a sus torturadores y fueron con alegría como si estuvieran yendo a una fiesta, porque había tal poder en el Espíritu Santo que había sobre ellos que no tenían temor, ni siquiera a la muerte. Amén. Bueno, amaditos, creo que el mensaje está dado. Yo he sentido ayer que estaba repasándolo, eh, ustedes saben, yo no soy profeta ni ejerzo ministerio profético, pero a veces el Espíritu lo mueve a profetizar. Y yo quiero orar por ustedes, por los que en este momento puedan sentir que están frente a un Goliat. Llámese como se llame, puede ser una enfermedad, puede ser una quiebra, puede ser una empresa que no anda, puede ser un matrimonio en crisis, puede ser una mala relación con hijos, con vecinos, con compañeros, puede ser un proyecto de esos donde uno está tan intimidado por las circunstancias que está viviendo el país, porque a veces el país se convierte en un Goliat. Y creo que hoy podemos declarar que proféticamente vamos a empezar un tiempo que no va a pasar de esos mismos 40 días que habla la palabra. Yo siento decirle, iglesia, que en cada uno de ustedes y en sus familias, en sus casas y en sus generaciones, ha llegado a decretarse hoy que la cuarentena de temor, que la cuarentena de miedo, que la cuarentena de intimidación se va a terminar. Que el David que ustedes estaban esperando está en ustedes mismos, está en nosotros, está en mí. Está aquí esperando salir, rodeado seguramente de cobardía, pero con la urgencia de demostrar que Dios está en nuestra vida para derrotar al Goliat que nos amenaza. Padre, yo declaro delante tuyo hoy, Señor, que tu palabra hoy nos enseña y nos muestra que tú estás al cuidado de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestro país, de nuestra ciudad. Padre, hoy clamamos a ti porque tal vez hay días donde estamos saliendo a la batalla, yendo al lugar, al campo de batalla donde vamos a pelear, pero no logramos pasar esa línea, Señor. Padre, hay días que nos agobian los problemas, que nos agobian las intimidaciones, los desafíos del Goliat que se ha levantado delante de nosotros. Pero hoy, Señor, queremos rendir a ti todas estas cosas que nos han llenado de temor, de miedo y de cobardía. Y rechazamos el espíritu de cobardía que quiere llevarnos a entender que tú nos has desamparado y nos has dejado solos, que tu respuesta se demora mucho o que tal vez no nos estás escuchando, porque viene en camino la victoria, Señor. Hoy declaro, Padre, en tu nombre, y sobre esta casa, sobre las familias aquí representadas, sobre cada uno de los que está aquí, Señor, sobre trabajos, sobre empresas, sobre economías, sobre patrimonios, sobre todas las cosas que están en nuestras vidas, hay victoria a partir de este momento y que habrá noticia de que el Goliat será derrotado y cortada su cabeza en 40 días
en 40 semanas, hasta en 40 meses, pero lo veremos totalmente derrotado a nuestros pies, Señor, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino espíritu de valor, de valentía y de dominio propio. Ponemos nuestros temores encima tuyo, Señor, como tú nos dices, porque es una carga que llevamos casi todos los días. Tomamos tu carga que es ligera y tomamos, Señor, tu valor también, para que ese valor nos ayude a vivir cada día, a ir cada día al lugar donde tú nos citas a la batalla. Iremos con fidelidad, Señor, pero tú eres el que lanza la piedra y tú eres el que derrota al enemigo. En ti confiamos, Señor, a ti te necesitamos, pero tú eres el Dios viviente que envió a David y eres el mismo Dios viviente hoy que nos envía a cada uno de nosotros. Lo declaramos, lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amados.